Entonces, la semana pasada habíamos terminado el versículo 21, estuvimos viendo, no sé si recuerdan, los versículos 20 y 21 y estuvimos meditando en las diferencias que existían entre las versiones y el sentido del texto, que en una, en la textual al menos, se entendía que, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levanta entonces al Señor Jesucristo producto de la sangre del pacto eterno. Y en la Valera habíamos visto que no se entendía de esa manera, sino que el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, entonces era el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, y de ahí vimos que se desprendían por lo menos 4 líneas, 3 que ya conocíamos, o sea que algunos conocíamos, y otras, y la cuarta fue una que al menos a mí me hacía sentido. Así que estuvimos meditando en ello. Ahora nos corresponde el meditar en los versículos 22 al 25, ¿ya? Y aquí, entendiendo esto, que nos quedan tan poquitos versículos para terminar Hebreos, que de aquí a lo que terminemos a las 12, ya vamos a terminar la carta, así que una vez que terminemos la carta, me gustaría que estuviéramos ahí viendo qué otro libro de la escritura pudiéramos estar estudiando, ¿vale? Para que ahí también nos cuadremos y veamos qué es lo que seguimos, perdón, seguiremos estudiando en el futuro, ¿vale? Así que por lo pronto, volvamos a leer el Hebreos capítulo 13 y retomamos entonces desde el versículo 22 en adelante, ¿vale? Así que desde acá. Saludar a los que entraron ahora, a Brian, a la hermana Gladys, a Ismael, la hermana Sandra, la hermana Sonia. Saludarles. Hola hermanos, bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Hola, hola. Hola, hermano. Ya, leemos entonces Hebreos capítulo 13, ¿vale? Dice, permanezca el amor fraternal, no olvidéis, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas extrañas y diversas, perdón, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, y aquí empezamos, que soportéis la palabra de exhortación. Ya, pues, os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahí está entonces de nuevo Hebreos capítulo 13 y retomamos entonces desde el versículo 22. El versículo 22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. En la textual dice: os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, ya que os escribí brevemente. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? ¿Les parece que el autor ha escrito brevemente? ¿Qué les parece? Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, ya que os he escrito o os escribí brevemente. ¿Qué piensan ahí? A mí me da la impresión de que era mucho más lo que él tenía que decir, por eso él dice brevemente. Él lo encuentra Ya, breve porque él seguramente tenía muchas más cosas que decirles. claro, ya. ¿Y qué podemos decir, perdón, acerca del ruego? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Este ruego, ¿en qué sentido es este ruego? ¿Cómo lo interpretamos? Sabemos que un ruego es indicativo, ¿no es cierto? Está indicando algo. ¿Qué es lo que indica este ruego? ¿Qué es lo que pide este ruego? ¿A qué va ligado este ruego? ¿Y a quién va ligado también? A los hebreos. Ya. Aquí podemos decir a los hebreos como nación hermanos o a los creyentes, porque como le viene hablándole a los creyentes, porque le dice orad por nosotros, ya entonces ahí le viene hablando al grupo de creyentes, le viene diciendo que ellos anhelan tener buena conciencia y ruega también que lo hagan así, para que él entonces sea restituido más pronto. Lo hagan así se refiere a la oración, al orar por nosotros. Después dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Hacer aptos, ¿va a ser a toda la nación o va a ser al grupo de hermanos creyentes del Señor Jesucristo? Entonces, por eso le pregunto, el versículo 22, ¿a quién le está diciendo este ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación? ¿A quién va dirigido? A los hermanos. ¿A los hermanos en la fe? Sí, supongo, porque si dice hermanos, Ya. ¿Qué piensa el resto, hermanos? No les va a decir. No, pero Es que si no fueran hermanos, la exhortación no sería para ellos, no aplicaría para ellos si no fueran creyentes. Si no fueran hijos de Dios, no tendría sentido que les pida eso. Entonces yo entiendo que está acá con la Yen estábamos conversando y entendemos que aplica para los hijos de Dios que están entre los oyentes, porque si no, no aplicaría lo que le está pidiendo. No tiene sentido que Claro, le pida eso en conversos. claro, ¿y eso de qué nos habla Ismael, por ejemplo? De que en el capítulo 1 de Hebreos, acá, haya dicho: Dios, habiendo hablado de muchas maneras
muchas veces, perdón, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ta, 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 ta. Y haya empezado la carta de esa manera y después haya empezado a desarrollar a distintos públicos, podamos decirlo así, a lo largo de la carta. Le ha estado hablando a los hermanos, le ha estado hablando a los inconversos, que son judíos. De repente vemos que le habla a una asamblea mixta, que no sabe bien a quién se dirige. ¿Qué nos dice entonces de que al final de la carta esté diciendo esto a los hermanos? Os ruego. ¿Qué te da a pensar a ti? ¿O cómo lo entiendes? ¿Qué sensación te deja? ¿Qué piensas ahí? ¿Me podíais repetir la pregunta? Que justo me puse a ver al Marco. Estaba Te escuchándola digo y que, la mitad me perdí. te digo que como en Hebreos 1 empieza a hablar de que en otro tiempo habló muchas veces a través de los padres por los profetas, en estos postreros días les ha hablado por el Hijo, ¿ya? Y nos ha hablado por el Hijo, dice el autor. Entonces, a lo largo del escrito, él le ha estado hablando a una asamblea mixta, en otras ocasiones se ha dirigido a los inconversos propiamente tal, y en otras se ha dirigido a los hermanos, como en este caso. Entonces te pregunto, ¿qué impresión te deja de que al final del escrito cierre con el grupo de los hermanos y se dirija a ellos y deje un poco de lado a los inconversos en esta salutación final? Porque yo entiendo que al hablarles, en definitiva, todo lo que dice está dirigido, entiendo yo, para los creyentes. Y los inconversos que escuchen, los no creyentes que escuchan, deberían, los que son escogidos por Dios, deberían ser llevados al arrepentimiento con todos los argumentos que Él les da a los creyentes. Porque al final la exhortación es para principalmente, entiendo yo, de acuerdo a todo lo que hemos visto, para los creyentes que están entre los destinatarios. Pero Ya, también él entiende que hay inconversos, que pueden haber inconversos en el grupo que se están manifestando debido a toda la persecución que están sufriendo. Entonces, al exhortar al exhortar a los hermanos, se dirige principalmente a ellos, pero también el mensaje debería llevar al arrepentimiento a aquellos que no son creyentes, pero que podrían ser escogidos que están entre medio de ellos, de los destinatarios. ya, perfecto. ¿Qué piensa el resto, hermanos? Gracias, Ismael. ¿Qué piensa el resto? Mientras les voy a poner en pantalla para los que no sepan lo que significa la palabra exhortación. Acá dice ayuda, estímulo, consuelo, súplica, ruego, ayuda, exhortación, estímulo, pedido fervoroso, imploración. El diccionario griego dice estímulo, pedido fervoroso, una petición, como en 2 Corintios 5:4. La exhortación acá dice la acción de apoyar o alentar seriamente ante una respuesta o acción, ¿ya? Eso es exhortación, según también el diccionario en griego, ya tomado de la Septuaginta también, esta definición, del léxico del examen. Entonces, ¿qué piensan ustedes, hermanos, respecto al 22? ¿Qué otras cosas podemos decir? A mí me parece que cuando dice hermanos, yo creo que se está refiriendo a sus coterráneos, no necesariamente a los creyentes como hermanos en Cristo, sino que son coterráneos. Y entre ellos, obviamente que sabemos que tendrían que haber creyentes. Creo que ese hermano ahí no necesariamente tendría que ser solo los hermanos en la fe, sino que son hebreos. Eso por un lado. Y lo otro, uno supone que por todo lo que hemos aprendido, supone que la carta o el escrito está dirigido a una asamblea mixta
Eso es lo que uno supone. No hay un escrito, o sea, no vimos en ninguna parte que diga ahora me refiero a los inconversos, ahora me refiero a los creyentes, sino que uno saca conclusiones. Entonces, por eso creo yo que ese hermanos ahí tendría que estarse refiriendo a los hermanos, los coterráneos, a los eh, hebreos, así como entre los chilenos se pueden decir hermanos, o entre los del mismo país se le puede decir paisano o algo así. Aquí, hermanos, yo creo que se está refiriendo más bien a que son judíos, a que son israelitas, mayormente. No Disculpe, necesariamente solo creyentes. y con el 23 y el 24 entendemos lo mismo cuando, por ejemplo, dice, ¿sabes que está en libertad nuestro hermano Timoteo? Este nuestro hermano, ¿también sería Timoteo un hermano coterráneo ahí? No, lo más probable es que ahí esté relacionado claro, como Timoteo era judío, pero también era de padre gentil, o al revés, no me acuerdo si la mamá era gentil y el papá era judío o al El revés. papá era griego. Sí, el papá era griego. Claro. Sí. Entonces, ahí también podría aplicar tanto con lo uno para los otros, pero para lo otro. Pero en cuanto a la primera parte, hermanos, ahí yo creo que se refiere a judíos como nación, como coterráneos, compatriotas. Y cuando está en singular ahí, hermano Timoteo, claro, ahí uno tendría que deducir que ahí se refiere como Timoteo, si es el Timoteo que nosotros pensamos, tendría que ser creyente. Así que ahí como es singular, no habría problema. Pero hermanos plural me parece que es general, está generalizando a todos los judíos a los cuales va dirigida la carta, y entre los cuales pueden haber incrédulos, por lo que hemos visto en las advertencias que da. Ya, Eso me parece a mí. claro. Sí, porque entonces, si lo entiendo bien, el 22 podría ser, o el 23, depende cómo se entienda este Timoteo, si es el mismo que conocemos, entonces estaría ligado a los coterráneos, a los judíos, y el 24 sí o sí le estaría hablando, como dice a vuestros pastores, y los judíos, entendemos, no tenían pastores, sino que en ese tiempo estaban los escribas de los fariseos, y bueno, cuando dice ya todos los santos, entonces ahí sí estaría refiriéndose a personas creyentes. Correcto. Ya, entonces el 22 para usted y 23 es separado, y el 24 sí, sí que sí lo inferimos como creyentes en el Señor. Yo digo que, como dice hermanos, plural, me parece a mí que generaliza. Entonces, no necesariamente sean puros creyentes. Perfectamente, como está escrito para los hebreos, puede que hayan inconversos. ¿Y por qué digo? Por las advertencias que se da ahí, y algunas advertencias demasiado graves, ¿ya? Y que se habla que Dios va a juzgar a su pueblo y lo que va a recibir el que desobedece. Entonces, me parece a mí que eso no le aplicaría a un creyente, pero sí le aplicaría a un inconverso. Y si está escrito solo para creyentes, algunas advertencias de ahí no le aplicarían para nada a un creyente. Claro, claro, de ahí es que uno infiere que algunas partes se dirigen, por la luz que tenemos, para creyentes y otras para inconversos. Como usted bien dijo, nos dice hoy ahora me dirijo a los creyentes, hoy ahora me dirijo a los inconversos, pero según la manera de hablar y según los conceptos que introduce y el contexto también de lo que viene hablando, entonces ahí uno va infiriendo que se refiere a los inconversos y otras muchas veces a los creyentes. ¿Ya? Entonces, ahí estamos todos de acuerdo. Ahí tenemos entonces, como nos dice nuestro hermano, otra manera también de entender el pasaje, ¿ya? Que aquí se está refiriendo a los hermanos coterráneos y otros entienden que está entonces hablando también de los seguidores en la fe también, que son como él, como el que viene hablando acá cuando dice orad por nosotros, os haga apto en toda buena obra. Entonces, por eso les dice lo que les dice, ¿ya? ¿Alguien más quiere hablar ahí en el 22? Quiero aclarar un poquito más. El hecho de que esté en plural y que diga que soportéis la palabra de exhortación,
Entonces, eso estaba apuntando a todo lo escrito, a todo lo que él escribió. Y si lo Claro. aplicamos solo para creyentes, entonces hay algunas cosas ahí que, por lo menos a mí, me parece que no le aplican a ningún creyente, algunas cosas que dice en el escrito, no le aplicarían para nada. Y esa que soportéis la palabra de exhortación, yo entiendo que se refiere a todo lo que escribió. Y el hecho que esté Claro. en plural también dice, y al contrastarlo con el que esté en singular, cuando habla del hermano Timoteo, ahí entonces Timoteo entendemos que es creyente. Eso. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo en el 22? Otra cosa que también en el contexto inmediato se ve es que en el versículo 21, donde habla de que Dios os haga aptos, y Dios siempre va a trabajar en los creyentes, no está trabajando ni va a trabajar en los inconversos. Entonces, por eso me parece a mí que si está diciendo os haga aptos en toda obra buena, está hablando en este contexto de que hay creyentes que, en los cuales Dios va a orar para que hagan su voluntad. Y después cuando en el 22 dice que soportéis la palabra de exhortación, entonces un poco como que habría algún grado de una aparente contradicción, porque si está diciendo que Dios haga aptos y después que soportéis la palabra de exhortación, ese que soportéis la palabra, uno podría pensar que está refiriéndose a que alguno no la soportaría. Entonces entendemos que el creyente, Dios va a orar. Él está diciendo que el Dios de paz os haga aptos para que hagáis su voluntad. Entonces también ahí podría aparecer otro énfasis en que la carta no está solo para creyentes, sino que es mixto. La congregación es mixta. ¿Ya? De todas maneras, entiendo yo que podría, por algunos que piensan que es de hermanos, porque si bien la carta, ya hemos dicho que no se dirige única y exclusivamente a creyentes, eh, cuando dice acá, os haga apto para toda buena obra, o en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, entonces los creyentes, alguno podría decir, van a soportar la exhortación, van a soportarla igual, porque el Señor los va a sacar adelante igual. Entonces os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, también podía estar ligado a aquellos de los cuales estaban dudando, que eran creyentes legítimamente, pero que estaban dudando acerca de las cosas del antiguo pacto, de estar viendo la ley de Moisés y no tomando en cuenta el nuevo pacto. Entonces, esta palabra de exhortación la van a soportar. Esto también puede estar indicando aquello, que sí o sí lo van a soportar. Entonces, ahí es donde, al menos a mí, no me generaría conflicto, ya sea que sean hermanos coterráneos o que sean hermanos creyentes, porque los hermanos creyentes, sí o sí, en el creyente, al menos lo que ya hemos visto antes, en la misma carta a los hebreos, algunos podían estar dudando, pero él los exhortaba a raíz de todo lo que les decía a no volver atrás, a no retroceder. ¿Por qué? Porque el justo vive por fe y no va a retroceder, porque Dios no lo va a permitir. Entonces, entendería yo que también podría entenderse de esa manera. No sé si me explico. No sé si alguien más quiere decir algo de ahí, del resto de los hermanos. ¿Cómo lo entiende el resto? Hermana Sonia, ¿tú cómo lo entiendes?
Em, bueno, por todo lo que se ha dicho y pensando en lo que hemos estudiado, yo también apoyo la moción de mi hermano Guillermo. Yo pienso que es mixta, que puede involucrar también a no creyentes. Ya, gracias. El resto ya tomó tiene su opinión ahí, ¿o no? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Acá en la textual hay un que dice literal de la palabra. Entonces, que soportéis la palabra de exhortación, tal cual como dice acá la Valera. Entonces sería la palabra. María José, ¿tú cómo lo entiendes? Estaba tratando de analizarlo. Hay Vale. hay una versión que se llama La Palabra, que separa el versículo 20 y el 21 del resto del texto. ¿La palabra me dijiste, perdón? Sí. Ah, acá está. Eh, Sí, es lo bueno, mismo. yo no sé qué calidad de traducción será esta, pero me llamó la atención que lo separaba porque mi suegro decía que venía hablando de que em, en el 21 que dice os haga aptos para toda buena obra, eh, y después decía que soportéis la palabra de exhortación, o sea, como que venía hablando, eh, em, venía hablando como todo junto, y aquí De los todo el separa, escrito, claro. claro. Em, pero no sé, no logro tomar una decisión porque igual en esta versión, cuando dice hermanos, le dice les ruego hermanos que acepten de buen grado esta exhortación. Después llama a Timoteo hermano, pero después cuando dice abajo, em, saludad y saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, ahí hace como la diferencia, que aquí dice los santos y aquí dice los creyentes. Claro. Pero después dice, los saludan los hermanos de Italia. Entonces es difícil como separar cuando dice hermanos de, mm, de sangre o cuando es hermanos de espiritual. Mm, Yo pienso que por el momento es que cuando uno, pensando en él, que escribe una carta a personas que no las tiene tan cerca, que quizás no las conoce a todo el grupo de uno a uno, por decirlo, eh, me imagino yo que igual como uno lo hace y ve una iglesia fuera, no sé, fuera de Chile, uno eh, sabe que puede que hayan creyentes, pero uno escribe como mis hermanos que están allá, po, los hermanos de tal iglesia, los hermanos de tal iglesia, pero uno, a pesar que uno diga los hermanos de tal iglesia, sabe que dentro de quizás de esa congregación local puede que hayan algunos que no sean creyentes. Entonces es difícil poder decidir por una de las dos posturas, porque él podría estar diciendo a su ruego hermano, eh, tratándose así, como el grupo en general, porque le estoy hablando a una iglesia. Los que claro. no son creyentes deberían ser los menos, em, la excepción. La mayoría y el grueso del grupo deberían ser creyentes. Eso. Claro, igual en la crítica textual, en la ciencia que estudia
bueno, los manuscritos bíblicos y la veracidad de los autores bíblicos, ¿ya? Porque no sé si usted conoce, está la crítica textual y está la alta crítica. La alta crítica generalmente son inconversos, ¿ya? Que dicen, Génesis no lo escribió Moisés, Éxodo no lo escribió Moisés, Isaías lo escribió un escriba de Isaías que vivió 100 años después de Isaías, que no fue contemporáneo de él, etc. Entonces, la alta crítica siempre niega la autoría de los escritores y el contexto histórico también de la carta o de los escritos. Y la crítica textual lo que hace es contrastar los manuscritos más antiguos y también las traducciones de las diferentes Biblias también, dentro de los muchos otros roles que ejecuta. Entonces, yendo al punto acá, con Hebreos específicamente, generalmente se acepta que la carta a los Hebreos fue escrita a una asamblea mixta y que era, algunos creen que era una iglesia, ¿ya? Que no fue que la envió, por ejemplo, ya sea un apóstol o un seguidor de Cristo, la envió a una sinagoga y se leyó esto en la sinagoga, ¿ya? Sino que, por el contrario, se leyó en una congregación de creyentes, ¿ya? Entonces, en este sentido, por eso es que algunos piensan que os ruego, hermanos, va a los coterráneos o va a los creyentes únicamente en esta porción final de la carta. Y como bien decía María José, y la textual también apoya, según lo que yo entiendo, la textual apoya que sean coterráneos mayormente, porque en la textual, en la palabra original, puede ser traducida como conducen, como pastores, como líderes, entre otros. Entonces, por eso es que algunas, por ejemplo, la palabra, la que leía María José, dice los dirigentes, porque no está ligado a los pastores como lo pone la Valera. La Valera los traduce como pastores, y a lo largo, acá también lo había traducido como pastores, obedeced a vuestros pastores, en el 17. Y acá, si se dan cuenta, obedezcan a sus dirigentes. Entonces, en ese sentido, ahí es donde están las diferencias y donde se pueden levantar ciertas discrepancias, pero que no alteran, eso es lo importante, no alteran el sentido original de la carta, no alteran lo que el autor quiere decir. Ya sea que el hermano Guillermo piense esto y yo piense lo otro, no altera el significado sustancial de la carta, la sustancia misma de lo que quiere decir el autor a los hebreos, al menos en este punto. En otros puntos va a diferir demasiado y puede que sí se entienda que cambie la sustancia, pero en este sentido, ya sea que se dirija hacia hermanos creyentes o se dirija hacia hermanos coterráneos, lo que le interesa acá es que soporten la palabra de exhortación. Ahora, si hilamos más fino, lo que dice el hermano Guillermo también es cierto, de que si decimos que os ruego, hermanos, está dirigido a creyentes, entonces se podría dar a entender que el creyente, Dios al final no lo termina de capacitar en toda buena obra. ¿Por qué? Porque el creyente podría no soportar la palabra de exhortación a raíz de que el autor dice, os ruego que soportéis. Pero algún otro podría matizar y decir, sí, puede ser, pero también se podría entender de que todo el que soporta la palabra de exhortación es porque fue hecho apto en toda buena obra. Entonces, ahí es donde podrían entrar los matices, pero lo importante es la sustancia de lo que se quiere decir. Si a alguno le genera conflicto, ya sea una o la otra, ahí es donde está lo que habíamos hablado la vez pasada, de que cada uno debería tomar una postura delante del Señor y si no la tiene, pedírsela al Señor que se la dé o se la corrija de tal manera de que tracemos bien la escritura, ¿ya? Porque eso es lo que hemos estado procurando hacer, que cada uno tome una línea que la escritura manda, la línea que de verdad es la de Dios, y si estamos equivocados, entre todos nos ayudamos. Puede que pase tiempo, puede que no, pero ahí en la búsqueda del Señor, entonces que estemos trazando bien la escritura. Así que volviendo al punto, y gracias María José también por mencionarlo, es bueno entonces que veamos cómo lo vamos a entender, ¿ya? Porque puede ser que a alguno le genere conflicto, como ya dije, que nuestro hermano Guillermo había dicho que el creyente necesariamente va a soportar la exhortación porque es hijo, y eso es verdad, ¿ya? Porque él nos va a ser apto para todo lo que es agradable delante de él por Jesucristo, como dice el 21. Así que ahí es donde está el deber de cada uno de nosotros de ver qué es lo que más nos cuadra,
¿Ya? No sé si alguien quiere decir algo más ahí en el 22, aportar algo más. Si no, avanzamos al 23. Adelante, hermana Sandra. Hola, buenos a todos, los saludo en el nombre del Señor. Mira, yo lo que estoy viendo acá es que desde el 20 al 25 hay como hay dos temas, por decirlo así, porque desde el 20 hasta el 2021 se dirige, según lo que yo veo, a, Pablo tiene como deseo, porque dice, y el Dios de paz, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, con la sangre del pacto eterno. Y aquí está el ruego: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Punto aparte veo yo ahí, incluso con el amén. Entonces aquí hay un ruego para un cierto persona o grupo que no son cristianos y que Él desea que se lo sean en el nombre de Jesús, que el Señor haga la obra en ellos. Es lo que se ve en el 25. Donde yo ruego que sean aptos para toda obra, para que hagáis su voluntad. O sea, eso un cristiano lo hace, o sea, un cristiano tiene las ganas y el Señor nos dispone a hacer la voluntad de Él, que es agradable y por medio de Cristo, dice también, delante de Él por Jesucristo. Entonces, ahí en el 21 se concentra el pedido para aquellos que no son cristianos, veo yo. Y posteriormente, después del punto aparte de los siglos, amén, habla con los hermanos en Cristo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano, y ahí habla de los hermanos Timoteo. Entonces, yo ahí calculo y ahí veo que está hablando a la grey, a los hermanos en Cristo, desde el 22 hasta el 25. Eso es lo que yo veo, hermanos. Ya, disculpe, hermana. Entonces, usted tendría otra manera de interpretarlo, si es que lo entendí bien, Sí, que el versículo 20 y 21 no se está dirigiendo a creyentes, sino que el deseo es para los inconversos. cierto. Que Sí, en los inconversos Dios haga esto. y el 22 al 25 veo que está hablando con los hermanos en Cristo. Ya, ahí yo discreparía porque en el 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, este y no hay que olvidarlo, está sumando, está diciendo, y el Dios de paz. ¿Por qué lo suma? Porque mire, dice en el 18, de hecho desde el 17, o si se quiere desde el 15, porque dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Esto no lo hace un inconverso. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios sagrados a Dios, tampoco lo hace un inconverso. Y obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso tampoco lo pueden hacer los inconversos. Estoy totalmente de Después, acuerdo con todo lo que tú dices hasta ahí. por eso, pero déjeme terminar para Ah, ya, hilarlo con lo que estoy diciendo. ok. Después dice, orad por nosotros. Le está hablando a los mismos creyentes. Un inconverso no va a orar por los creyentes. No, Le dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más, os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. sí. Y el Dios de paz les viene hablando a los mismos estos que les pide oración. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Este vosotros es el mismo grupo de los que oran por aquellos que, por el que está escribiendo la carta en este sentido. Entonces son el mismo grupo de los que viene hablando anteriormente. A mi entender, por eso digo que lo que usted nos plantea
sería algo distinto a lo que hemos estado entendiendo, al menos nosotros, del pasaje. Que no digo que esté mal que lo plantee, pero No, sí, no, lo yo, que sí digo es que entiendo lo que pasa es que que yo, no, claro, yo lo que claro, pasa es que justamente como tú lo acabas de plantear, justamente me hizo ver aún más claro lo que te dije anteriormente. O sea, yo considero que cuando dice, y el Dios de paz, el mismo Dios, si el mismo Dios es siempre el mismo Dios, porque él siempre habla, está hablando del Señor, ¿no? Siempre habla de Dios. No porque vaya a hablar con el otro grupo, él va a dejar de hablar de ese Dios que habló primeramente con los otros hermanos. ¿Entiendes? Entonces, y el Dios, ese sí, Dios, por ese mismo Dios, yo les ruego a vosotros y ruego a ese que os hagan aptos delante de él. Entonces, me confirma lo que tú acabas de leer, lo que yo te dije anteriormente, pero es mi visión, no, no quiero convencer a nadie, eso es lo que sí lo estoy viendo, hermano. sí, no, está bien que plantee lo que cree, porque así vamos Sí, contrastando y llegando a lo que la escritura dice. Pero sería interesante entender entonces que estos agaptos se entienda como el obrar toda buena obra. Y entendemos que un inconverso no puede hacer ninguna buena obra. no, Entonces, para que sea este os haga apto, nosotros tendríamos que entender que este os haga aptos incluya la redención de la persona, incluya la predicación del evangelio y el arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Que estas dos exactamente. palabras entonces condensen eso. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer toda buena obra. No sé si me explico. Sí, sí, todo lo que dices es tal cual como lo que yo digo. Porque es el Ya. Señor el que tiene que hacer toda esa obra en ellos. Por eso es un ruego. ¿Dónde es un ruego aquí? Perdón. Dice, dice Dios para que resucitó, Y los haga, perdón. Ahí es donde usted es un haga ruego. aptos, claro, los haga aptos, Ya. dice, haga aptos. Ahí hay una petición, es una petición que hace. Ya, vale. Ya lo entendí. Vale. Lo vamos a dejar stand-by ahí para que Hermano, hable ahora Brian. Brian que quería hablar y después María José. Vale, y ahí retomamos el punto. Adelante, Brian. Es que yo quería decir que ahí donde dice, os ruego hermanos que soportéis esta palabra, también me recuerda a cuando dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Claro. Sí, po. Exacto. Por eso decía yo que alguno podía entender, oye, si soporta la disciplina es hijo, si no la soporta no es hijo. Entonces, ahí es donde entraría lo que nuestro hermano Guillermo decía, que se podría entender como que ese ruego es para que soporten la disciplina, efectivamente, en este caso sería para que soporten la exhortación, de tal manera de que se demuestre que son hijos, ¿ya? Según entiendo, si es que le entendí bien a nuestro hermano Guillermo. Ahí después él me corregirá. Pero sí, entonces eso estaría lo que tú dices apoyando lo que dice nuestro hermano Guillermo en ese sentido. Adelante, ¿quieres decir algo más, Brian, o no? Si no, le damos el paso a No, María no, José. no, eso nomás. Ya, vale. Adelante, María José. Podríamos quizás pensar o meditar cuál sería el sentido de la frase que soportéis la palabra de exhortación, si se está dirigiendo a hermanos coterráneos y si se está refiriendo a hermanos en Cristo. Eso quizás podría ayudarnos a, a decidir. Ya, vale. Adelante, hermano Guillermo. Lo que yo dije, a lo mejor no me expresé bien, lo que yo dije es que no necesariamente ese hermanos tenga que ser solo creyentes. Eso es lo que digo yo. Claro. ¿Ya? No estoy excluyendo a que se refiera a creyentes, no los excluyo. Yo digo que no necesariamente ese hermanos ahí tenga que ser solo creyentes. Ya, perfecto. ¿Ya? Eso es lo que intenté decir. Vale. ¿Por qué dije eso?
también traté de explicarlo porque hay muchas advertencias en las Escrituras que no se le darían a un verdadero, a un cristiano, a un nacido de nuevo, a un hermano en Cristo. No le podrían hacer ese tipo de advertencias. Entonces, por eso que digo acá que hermanos podría estar refiriéndose a los coterráneos, pero dentro de ellos, obviamente que hay creyentes. Y por el contexto, por lo que hemos podido ir aprendiendo, es que solamente en lo que va a estar obrando el Señor por su Espíritu, lo va a estar capacitando para toda buena obra, ellos son los que van a estar obedeciendo a la exhortación que el escritor da. Eso le intenté decir, ¿ya? Por si acaso. Claro. Gracias. De todas maneras, la exhortación en la escritura a veces va ligada a los inconversos y otras veces va ligada a los creyentes. Entonces eso también hay que saberlo, ¿ya? La exhortación no es única y exclusivamente para los creyentes, sino que muchas otras veces en la escritura, en los evangelios, en Lucas 3, por ejemplo, el Señor dijo, o se decía con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas o el reino de Dios, algo así. Entonces, no siempre va ligado a un grupo exclusivamente la exhortación como tal. Así que bueno la acotación que hace hermano Guillermo para entender mejor su punto. Ahora sí, hermana Sandra, ¿usted le volvió a levantar la mano, no? No, hermano, se me olvidó bajarla. Disculpe. Ah, vale. Vale. Ya entonces ahí tenemos otra manera de entenderlo, como dice la hermana Sandra, de que el versículo 20-21 es un deseo del autor para aquellos inconversos y que del 22 al 25, entonces, si que lo entendí bien, estaría hablando de creyentes. Adelante, hermana Sandra. Adelante, hermana Sandra. Bajé la mano. Ah, no, me apareció de nuevo levantada. Me llegó la notificación. Ya vale, no importa. ¿Qué tenemos que decir ante eso, hermanos, de lo que nos plantea nuestra hermana Sandra? ¿Algún otro lo ve así? El hecho de que esté diciendo del 18, 19, 20, 21, pero el 20 al 21 específicamente, el deseo hacia los inconversos, y del 22 al 25, entonces esté hablando de creyentes. Ahí tenemos otra manera más de verlo. ¿Qué les parece esa manera de verlo, de interpretarlo? A ver, es que recién cerraron aquí bueno, recién cerré el centro comercial. No escuché muy bien lo que dijo la hermana Sandra. La hermana Sandra plantea que el versículo 20-21 es el deseo fervoroso del autor, digámoslo así, de que se conviertan los inconversos y que el Dios haga en los inconversos, los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad. Entonces, distinto a lo que habíamos visto la vez pasada, que nosotros entendíamos que desde el 15 en adelante, podríamos decir, hasta el 21, se estaría dirigiendo, hermanos, en la fe. A ella, por el contrario, nos plantea entonces que 2021 esté queriendo hacer aptos en toda buena obra, sea el deseo, como ya había dicho, del autor para con los inconversos, ¿ya? Eso. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué pensamos de esa manera de verlo que no habíamos considerado la vez pasada? Cuando discutimos esos versículos, cuando estuvimos comentando, vimos que, como se dice, el gran pastor de las ovejas implicaría entonces que ya son ovejas, porque es el gran pastor de las ovejas. Entonces, Ya.
no podrían ser inconversos, tienen que ser creyentes. Y lo que se entiende ahí, lo que entiendo, es que Dios actúa en los creyentes, ¿ya? Mediante nuestro Señor. Las ovejas son Claro. las que siguen al Señor, al pastor. Entonces primero tienen que ser ovejas para seguir al pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces entendemos que se tiene que estar refiriendo a creyentes. Dios trabaja en los creyentes y según el nuevo pacto, Él es el que hace en nosotros, Él es el que obra. Y es lo mismo que está mencionado acá. Y lo que también vimos la semana pasada o antepasada, en la penúltima o en la última vez que nos juntamos, es que toda la exhortación del capítulo 13, o sea, todo lo que se dice, permanezca el amor fraternal, acuérdense de los precios, etcétera, de ahí en adelante, todo el capítulo 13, a eso es lo que entiendo yo que se está refiriendo. Él está diciendo que Dios es el que va a obrar en ellos para que hagan su voluntad, hagan la voluntad de Dios. Y vemos que eso está totalmente relacionado con el nuevo pacto de Jeremías 31. Es Dios quien obra tanto el querer como el hacer por su voluntad, y eso lo hace en los creyentes. Así que a mí me parece que se refiere única y exclusivamente a creyentes que siguen a su pastor, y el pastor obra en las ovejitas. Claro, entonces todo el capítulo 13 también, si lo entendí, viene hablándole a creyentes, ¿no es cierto? Al menos desde el 1, O sea, porque lo hemos repetido varias veces también al respecto de que el autor le está escribiendo a hebreos, ¿ya? A personas que no se conocen, que él no conoce, o si conoce, conoce algunas, pero no a todas, puede que conocer a la mayoría, pero dentro de ellos, él no sabe quiénes son creyentes o no. De ahí a que se habla como que si fueran creyentes, pero hay advertencias que obviamente van a aplicar solamente a los incrédulos. Entonces, por eso es que deducimos que si bien es cierto, él está hablando a creyentes, ¿ya? Pero él entiende que a quienes se dirige pueden haber algunos que no son creyentes. Es como cuando se predica en algunas ocasiones. Entonces, por eso entendemos que este es un sermón escrito, y como él no ve quiénes tienen el Espíritu Santo o no, aparte que si no creemos que no los conoce a todos, entonces puede ser que hay algunos que no son convertidos, o algunos estén solamente convencidos nomás, porque si están volviendo al judaísmo, entonces él no lo sabe. Por eso es que hay advertencias tan categóricas que aquel que pisotea la sangre de Cristo, etcétera, un creyente no va a pisotear la sangre de Cristo al volver a los sacrificios de animales. No podría, si es creyente, no podría pisotear la sangre de Cristo, porque vale. ya es convertido, ya es nacido de nuevo. Entonces por eso que entendemos que deducimos, aunque entendemos que hay otros hermanos que piensan que la salvación se pierde, que está dirigido solo a creyentes, etcétera. Nosotros entendemos que no, que en el contexto está hablando a judíos que están bajo la ley, ¿ya? Y a creyentes que están viviendo en ese tiempo. Entonces los judíos que reciben la carta, al contrastar con el escrito, ellos tienen que ir tomando decisiones. Y por eso que toda esta exhortación que da, obviamente que nosotros deducimos por el resto de las escrituras, es que los que van a obedecer son los verdaderos creyentes. Y los que no van a salir, van a ir saliendo, se van a ir alejando, etcétera, para con esto demostrar que no son creyentes. Como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso es lo que me parece a mí. Vale. A- Además, ahí donde dice, quiera perfeccionaros en todo lo bueno. No me acuerdo en qué parte, qué libro del Nuevo Testamento dice, tendré misericordia del que tenga misericordia.
¿ya? Sí, bueno, y también añadiendo lo que ya se ha dicho, en el contexto mismo de Hebreos, vemos que en el 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, él dice, tenemos, incluyendo a los que le está hablando, del cual no tienen derecho de comer a los que sirven al tabernáculo, y estos son los de la ley. Por eso es que después da una cátedra sobre lo que hace la ofrenda, lo que el sumo sacerdote hacía con la ofrenda, lo que Jesús hizo para santificar a su pueblo, y por eso es que él dice, orad por nosotros, y le está hablando al grupo de creyentes. Y a ese grupo de creyentes entonces es que les dice que Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Pero de todas maneras, una vez más decirle, hermana Sandra, bueno, de todas maneras que lo mencione, porque así también seguimos hilando más fino en la escritura, para ver qué es lo que más nos cuadra, qué es lo que no nos cuadra, etc. Ya, así que súper bien que comenten aquello que vayan viendo, ¿vale? Para que todos vayamos siendo enseñados. Y si alguno no lo entendió, en la repetición, entonces ahí va a ir quedando algo, ya en nuestros hermanos que quizás no estén entendiendo, incluso uno mismo a veces no entiende todo de una, así que súper bueno eso. ¿Algo más que decir del 22? Si no, avanzamos al 23. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Entonces, como bien decía nuestro hermano Guillermo, acá, bueno, la gran parte de los que ustedes lean va a entender, algún otro que otro va a decir, puede que no sea el Timoteo discípulo de Pablo, pero la gran mayoría entiende que este Timoteo es el Timoteo que ya todos deberíamos conocer, que era el que ayudaba a Pablo, el que asistía a Pablo. Y también se dirigen dos cartas hacia el primero y segundo de Timoteo, en las cuales Pablo también redarguye a la congregación y también al mismo Timoteo para servir a Dios con corazón limpio, con una fe no fingida, etcétera, ¿ya? Después dice, con el cual, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Sabed que está en libertad, entonces podemos deducir que antes no lo estaba. Entonces, sabed que está en libertad, entonces antes no estaba en libertad. Entonces les dice, sabed que ahora está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos dice eso? Ahí el hermano David Barr dice, y me parece que tiene razón, que podría interpretarse por lo menos de dos maneras. Cuando dice, el hermano Timoteo está en libertad, y pudiera ser que él hubiera estado preso y ahora está libre, o estuviera haciendo alguna cosa y ya se desocupó. Pareciera haber más por el lado de que estuviera preso, pareciera. Eso por un lado. Y después, cuando dice con el cual si viniere pronto, la idea podría ser ahí que si Timoteo va donde está el autor, el que escribe, entonces si él va, si Timoteo va donde el hermano que escribe, entonces, si viniere pronto, ¿ya? Si viniere pronto, o sea, hay un tiempo ahí, si viniere pronto, entonces él va a ir a verlo. O podría interpretarse también que si viene el hermano Timoteo, ya van los dos. Ahí habría que ver que podría ser cualquiera de las dos por lo que, como está escrito. Si viniere pronto, iré a veros. Entonces uno podría entender, claro, si va Timoteo, entonces va a venir con Timoteo. Pero también podría entenderse que si va Timoteo, Timoteo se queda, lo reemplaza a él, y él va a ver a los creyentes
a la iglesia o a la asamblea que él escribe. Entonces ahí podría ser eso según lo que uno puede captar acá. Y aquí, hermano Timoteo, yo entiendo que tiene que ser hermano en Cristo. Ahí sí que no habría problema. Claro. Bueno, igual algunos, yo he leído que algunos entienden que Timoteo acá es Pablo el que escribe, porque en segunda de Timoteo, no sé si recuerdan, se le dice a Timoteo Pablo diciéndole que venga pronto a verlo, ¿ya? Claro. Entendiendo que Pablo también estaba pronto a morir, según él, palabras del mismo. Por eso él dice, he peleado la buena batalla, me espera una corona de Sí. justicia, etc. Entonces algunos entienden eso, que Pablo escribe y dice, oye, ven pronto. Por eso les dice, oye, cuando yo salga, si Timoteo viniere pronto, entonces iré a veros. Por eso es que algunos anexan, o ligan, ¿se dice? Ligan, anexan, este versículo, bueno, la carta en realidad, Pablo, y este versículo en particular a la venida de Timoteo cuando se enlaza con segunda de Timoteo, que estos hechos pudieron haber sido en paralelo, o sea, que Pablo haya escrito a los hebreos y también aprovechando que estaba en la cárcel al mismo Timoteo. Pero eso ya es inferencia, lo importante acá es que el autor a los hebreos está diciendo que el hermano Timoteo está en libertad y entonces va a ir pronto a verles, ¿ya? Va a Me ir parece, pronto a verles. disculpa, me parece que según lo mejor, la que más se aproxima, creo yo, como dice con el cual, entonces me parece que ahí apunta que él va con Timoteo. Aunque otros Claro. postulen de que podría ser que se quede, pero a mí me parece que es con el cual Timoteo, si viniera pronto, iría a veros. Entonces, me da la impresión de que van los dos. Sí, de todas maneras. Mm. Y acá igual, eso iba a decir que es interesante porque en ninguna parte de los hebreos de la carta se nos dice a qué iglesia le escriben, ¿no es cierto? Simplemente dice, iré a veros. Entonces te iré a veros, oh, se me perdió, ahí está, iré a veros. Entenderíamos que es cualquier carta, o sea, cualquier carta, cualquier congregación donde estén los hermanos hebreos, donde haya una asamblea mixta, ¿ya? Entonces tampoco se nos da mucho detalle, a eso quiero llegar, no se nos da mucho detalle para saber a dónde irá pronto el autor a los hebreos con Timoteo y a quién irá a ver en específico, ¿ya? Entonces todo lo demás hay que entender lo que es deducciones, inferencia, podemos tener pasajes que se le parezcan, por ejemplo, segundo de Timoteo cuando dice que ven pronto Timoteo, porque dice si viniere pronto, entonces son cosas que se asemejan para algunos, entonces ahí entra la inferencia, lo que está claro sí es que el autor quiere entonces ir a verles, a aquellos que les escribió con esta palabra de exhortación, entonces les dice iré a veros con el hermano Timoteo. Y después dice el 24, saludad a todos vuestros pastores, dice la Valera, la otra dice a todos vuestros dirigentes, la palabra, y la textual dice a los que os conducen, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. En esto no hay discusión, la palabra santos, a todos los santos. Todas las versiones que vean pueden encontrar la palabra santos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. ¿Ya? ¿Qué nos dice eso? Saludad a todos vuestros pastores. Otras dicen a los que os conducen. Ya hemos leído, otras dicen a vuestros dirigentes y a todos los santos. Cuando dice, por ejemplo, en la palabra saludad a todos vuestros dirigentes, como bien decía María José, se puede entender que entonces este hermanos se esté dirigiendo tanto a creyentes como a inconversos, ¿ya? Y otras nos dan a entender mayormente que se dirige a quienes, a creyentes, ¿ya? Y a todos los santos. Entonces nos refuerza aún más la idea de que este saludo tiene que ser a los pastores y a los creyentes en general. Como dice también, voy a ponerlo de nuevo, la Biblia de la palabra dice a los creyentes en general, tengo entendido. Sí, a todos los creyentes en general. ¿Ya? ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué pensamos ahí? ¿Nos refuerza la idea anterior? ¿Nos genera más duda? ¿Quedamos igual? ¿Potencia nuestra idea? ¿Cómo lo ven?
A mí con lo de la soportar la disciplina, me hace entender que ahí se refiere a la congregación. Cuando dices congregación, disculpa, ¿te refieres a creyentes o a asamblea mixta, tanto creyentes como inconversos? La asamblea mixta. Ya, perfecto. Versículo 24 entonces, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Cuando dice los de Italia os saludan, ¿qué entendemos ahí? ¿Por qué los de Italia, la congregación debería estar lejos de Italia? A esta que le escribe, tendríamos ahí un breve detalle, porque estos saludos que está mandando el autor son de Italia. Entonces, al menos el escrito al que va dirigido debería ser una congregación o una asamblea que no estuviera en Italia, ¿no es cierto? Claro, podría entenderse así. Sí, ¿Ya? ¿Todos entendemos lo mismo, no? ¿O alguno entiende que no necesariamente podría estar entendiéndose así? Se podría entender de las dos maneras. Se podría entender que él está escribiendo desde Italia y dice los de Italia os saludan, o podría estar escribiendo de otro lugar donde hay eh, hermanos que son de Italia. Se podría entender también de esa manera. Ya, ya, perfecto. ¿Algo más que decir ahí? Porque con segundo de Timoteo, para los que lo relacionan, algunos dicen eso que dice el hermano Guillermo. Algunos dicen, mira, los de Italia, entonces calzaría con que como los de Éfeso están en Turquía, por Asia Menor, entonces, claro, entonces sí le está escribiendo, o sea, sí tendría sentido o relación con Timoteo, ¿ya? Porque algunos dicen, oye, los de Italia os saludan, entonces habría relación con segunda Timoteo, bien digo, con respecto a Pablo, a que él venga, ¿ya? A que vaya donde está el autor, que en este caso sería Pablo, entonces se acerque hacia los hermanos que no están en Italia. Entonces esta congregación no estaría ni en Italia ni en Turquía, y algunos empiezan a descartar de esa manera. Yo entiendo que eso no es lo adecuado de hacer, ¿ya? Pero si ustedes leen ahí algunos acerca de estos pasajes, van a ver que algunos lo ligan con Pablo, y especialmente porque se nombra a Timoteo, ¿ya? Pero lo importante acá y lo esencial, entiendo yo, del versículo 24, cuando dice saludad a todos vuestros pastores y a todos los ancianos, me da la impresión eh, de que lo sigue poniendo en esta alta estima, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo entendería personalmente que el autor, al mandar este sermón escrito, entiende que los pastores van a leerlo. Y podría fácilmente decir, y saludo a vuestros pastores, y saludo a vuestros santos, etcétera, a vuestros ancianos, perdón. Pero acá me da la idea de que lo hace con esa intención para seguir remarcando el punto de tenerlos, tomándome de otro pasaje, en alta estima, como aquellos que velan, perdón, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, ¿ya? Esa impresión al menos me deja a mí de por qué les dice saludad a todos vuestros pastores, y después dice y a todos los santos. Entonces acá reforzando la idea de que también tienen alta estima a los santos mayormente, ¿ya? A los pastores y a todos los santos, o sea, no excluye a los creyentes, sino que por el contrario los incluye. Y lo otro que me llama la atención es que no dice saludad a vuestros hermanos, por ejemplo, entendiéndose como coterráneos, saludad a los de la sinagoga tal, etcétera, no, sino que él nuevamente entonces dándole énfasis a los pastores y a los que son creyentes en general, como dice la versión de la palabra, ¿ya? No sé si les pasa lo mismo al leer
saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Si es que la traducción acá, pastores, fuera la correcta también, porque otros lo ponen así como os conducen o como dirigentes, entendiéndose a los dirigentes de Israel, a los de los hermanos estos coterráneos, ¿ya? Pero al menos a mí en la Valera me da esa impresión. No sé si quieren decir algo más ahí. En ese tiempo, aquí estaba viendo y dice que ahí, en ese tiempo, era una península italiana que está habitada por diversas comunidades y civilizaciones durante el primer siglo. ¿Cuál península italiana? Disculpa, ¿Éfeso? No, no, está diciendo que antes era una península italiana. O sea que ¿Pero Italia, qué parte era la península italiana? la región fue parte del... Espera, me lo veo al tiro. Sigan nomás, yo lo... Sí, porque no entendía a qué te referías con la península italiana. ¿A qué lo estabas ligando? ¿A qué parte del escrito acá? Ya, ¿alguien más quiere decir algo ahí? En el 24. ¿Nadie más? Después el 25 dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta, la gracia sea con todos vosotros, va ligada a estos os ruego hermanos, ¿no es cierto? O aquí lo entendemos a todos, absolutamente a todos. ¿Cómo lo entendemos? Hermanos, ¿están ahí o no? ¿Se me escucha? Adelante, Elías o María José. Sí, yo creo que por el contexto son aquellos a donde el Señor obra para que hagan su voluntad, porque dice haciendo Él en vosotros lo que es agradable y después dice os ruego hermanos. Entonces a mí me pareciera como primera impresión que es a aquellos que son nacidos de nuevo, porque una persona que no es nacida de nuevo difícilmente soporte la palabra de exhortación, no, o no le va a interesar o no va a poder aplicarla. eh, Claro, Eso me parece a mí. claro. Entonces, la gracia sea con todos vosotros, sería con todos los que son aptos y también ligado a todos los santos, ¿no es cierto? Y a vuestros pastores, aquellos creyentes a los cuales les habla. ¿Te entiendo así o no, Elías? Perdón, pensé que estabas comentando. No, 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 Sí, a ti. Sí. sí, yo es lo que dije, pues, yo entiendo que son los hermanos, son aquellos que el Señor hace aptos. Entonces, sí. Ya, entonces tú entiendes que la gracia no no deberíamos ligarla a buenas y a primeras, como tú nos dices, a los inconversos. Es decir, que la gracia sea con todos vosotros, se esté dirigiendo a inconversos. Muchas Y gracias. lo que pasa es que si ves el contexto del 24 dice saludad a todos vuestros pastores, a todos los santos. Entonces ya estás en un círculo de los santos. Después dice los dietarios saludan, la gracia sea con todos vosotros. Entiendo yo que al estar todo dentro del contexto donde se refiere netamente a nacidos de nuevo, por todo lo que ha dicho hacia atrás, entonces la gracia sea con todos vosotros es netamente para los creyentes. Claro, porque acá en el 12 dice, déjenme encontrar el versículo, esperemos un poquito.
ligándolo a lo que dice Elías, déjenme acordarme, a ver. Ah, parece que era el 14, a ver. Va, me pasé al 11, perdón. Acá está el 15. 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esto lo habíamos visto, que la raíz de amargura está ligada al Antiguo Testamento en Deuteronomios, ¿ya? Cuando Dios habla con el pueblo. Entonces, acá dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por eso le preguntaba si la gracia sea con todos vosotros. ¿Cómo vamos a entender la gracia? Elías ya nos dijo ya entonces lo que entiende que en los creyentes entonces la gracia va para ellos, va destinada para ese círculo de creyentes. Acá por el contrario, en Hebreos 12 nos da a entender de que no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios. Y esto ya lo habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Que está hablando en el contexto y como cita a el pasaje, de hecho lo vamos a leer 29 de nuevo, de la raíz de amargura, está hablándole a personas que se han apartado de Dios, ¿ya? A personas que no han escuchado la voz de Dios. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparta hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y ahí está tomado raíz de amargura, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo en el contexto de la raíz de amargura, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Por eso es que aquí se decía, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura, y entonces nos traslada a Deuteronomios 29. Entonces, por eso les preguntaba cómo entendemos acá. La gracia sea con todos vosotros, amén. Esta gracia se la estará diciendo a los inconversos, si es que está hablando de os ruego hermanos, si es que entendemos que puede incluir ya sea personas creyentes o inconversas. Entonces ahí es donde está el darle vuelta, ¿ya? No sé si alguien quiere decir algo ahí. La gracia sea con todos vosotros. Si es un anhelo, un deseo del autor y, y está pensando en todos aquellos que entendemos son coterráneos a quienes les escribe, si es un deseo, entonces la gracia sea con todos vosotros, entonces ahí es un deseo, un anhelo. Yo anhelo que la gracia sea con todos ustedes. Podría ser. Ahora, si la gracia está o es, ahí es distinto, porque ahí ya sería solo creyente. Entonces ese sea, puede que sea lo que se añade. A lo mejor hay una elipsis ahí en el griego, no sé si esa palabra sea estará o no. La gracia con todos vosotros puede que diga y en la traducción le agregan el verbo. Entonces la gracia, si es un anhelo, pudiera estar implicando a todos sus contemporáneos lo mismo que el apóstol Pablo decía que él anhelaba que todos fueran creyentes. Y si no, tendría que referirse solamente a los creyentes, como decía Elías. Bueno, aquí según es una medida, sea con todos vosotros. Está ligado a una medida, pero tiene varias acepciones la misma palabra. Desde blasfemar hasta hacer existir. En el griego al menos, la Es palabra usada en que, el griego. es que
tendrías que ver si es que está en hebreo primero. Tendrías que ver si la palabra está en el griego. Y Por eso después aquí está el griego. sí, pero si está en hebreo. Hebreos 13:25. Eso es lo primero. Está en la versión griega, André, a eso se refiere. Sí. Si está ahí en Ah, Hebreos 13:25, si la Sí. palabra en el Sí. griego está, Yo quería comentar que igual si fuese dirigido para todos tampoco molesta porque uno entiende claro, en aquellos donde va a orar el Señor son los hermanos y finalmente yo lo veo que puede ser para ambos, no molesta, por lo menos hasta donde yo entiendo, no molesta que sea dirigido para uno o para otros, no hace una mayor distinción. Y, y claro, acá hay un rogar, os ruego hermanos, y el que va a hacer caso de ese ruego va a ser aquel que tiene al Espíritu en él. Lo mismo el hecho de que la gracia sea con todos vosotros, él lo puede decir, pero donde se va a hacer patente es en los nacidos de nuevo. Y todo lo que dice antes, que el Señor, el pastor, el gran pastor de las ovejas, quiera perfeccionaros, también donde se va a hacer realidad es en los creyentes. Entonces tampoco molesta que sea dirigido para toda la congregación, o sea, para todo eh, los hebreos, digamos, cristianos y no cristianos. Así que a mí tampoco, o sea, también entiendo lo que dice mi papá y no molesta en la interpretación, por lo menos a mí no. disculpen, en el hebreo, o sea, en la Septuaginta no aparece sea. En la Septuaginta, de hecho, ni siquiera aparece el amén. Acá parece que son añadidos del texto masorético. Dice, textualmente es la bondad inmerecida merecida con todos ustedes. Eso dice. No está ni el sea ni el amén, por si acaso. Sería la gracia con todos vosotros, por si acaso. No sé si cambian algo, pero así dirían en la Septuaginta, literal griega. ¿Cómo decía? La bondad inmerecida con todos ustedes. Y acá nos dicen que se agrega el sea y se agrega el amén en nuestras versiones. Y acá ellos agregan el sea en la textual. De hecho, acá ponen que el textus receptus agrega amén. Y es verdad, acá en la Septuaginta no aparece con el amén ni con el sea, sino que dice la gracia con todos vosotros. Así que eso. ¿Algo más que añadir ahí? ¿Qué les ha parecido entonces el estudio de Hebreos capítulo 13? Para mí fue el mejor estudio de mi vida. No, Muy no, pero en bien. serio. No, en serio. He aprendido mucho, demasiado. Nunca había aprendido tanto. Qué bueno. Qué bueno que el Señor nos use ahí a todos entre nosotros para que vayamos creciendo en la gracia y en la sabiduría del Señor Jesucristo.